Con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. Así comenzó el mensaje que estremeció al mundo entero. Algunos escucharon con lágrimas, otros con temor. Porque para millones de creyentes, la muerte del Papa Francisco no fue solo la partida de un líder espiritual. Fue el cumplimiento de una antigua profecía, escrita hace más de 900 años en los oscuros archivos del Vaticano. La profecía de San Malaquías. Desde Irlanda, un monje llamado Malaquías, en el siglo XII, fue arrebatado por una visión que lo marcó para siempre. Una visión del futuro de la Iglesia Católica. No se trataba de una metáfora ni de un simple sueño. Era una lista precisa, 112 lemas proféticos que describían a cada papa que gobernaría desde su tiempo hasta el fin. El último de esa lista no tenía un número ordinario. Tenía un nombre, Pedro el Romano, y una advertencia. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Una lectura errónea? ¿O estamos siendo testigos del cumplimiento literal de una profecía que muchos desestimaron como fábula? Y mientras San Malaquías advertía desde la Edad Media, siglos después, otro testigo de lo eterno lanzaba una advertencia aún más temible, el apóstol Pablo. En su carta a los tesalonicenses, escribió con claridad: «Antes del fin vendrá la apostasía, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, sentándose en el templo de Dios como si fuera Dios». 2 Tesalonicenses 2, 3-4. Ambos, Malaquías y Pablo, hablan de un mismo desenlace, la aparición de una figura final, un impostor, un falso líder espiritual. Uno que vendrá no para salvar, sino para engañar. ¿Y si el sucesor de Francisco no fuera un papa auténtico, sino ese falso profeta que prepara el camino al anticristo? En este vídeo, profundizaremos en el mensaje profético de San Malaquías y su sorprendente exactitud a lo largo de los siglos. Pero también veremos cómo sus palabras encajan perfectamente con las profecías bíblicas, especialmente las de Pablo y el Apocalipsis. Este no es solo un recorrido por el pasado. Es una llamada de atención para el presente. Porque si el último papa ya ha partido, entonces lo que viene no es una simple elección. Es una transición hacia el cumplimiento del juicio anunciado hace siglos, y a la vez, tan ignorados por la historia oficial de la Iglesia como el de San Malaquías. Su nombre real era Mael Maedoc Morgair, nacido en el año 1094 en Armagh, Irlanda. Fue un obispo reformador, conocido por su profunda espiritualidad y por sus esfuerzos por limpiar y modernizar la Iglesia de su país. Pero no fue su trabajo eclesiástico lo que lo hizo eterno. Fue su profecía. En el año 1139, durante un viaje a Roma, Malaquías fue recibido por el Papa Inocencio II. Allí, en el corazón del Vaticano, fue arrebatado por una visión que, según los registros posteriores, fue tan intensa que apenas podía describirla con palabras humanas. Lo que vio fue una procesión de papas que marchaban uno tras otro, cada uno con un símbolo, un destino, una carga. Una larga fila de hombres con tiaras y báculos cruzando los siglos hasta llegar a un punto final. Cuando despertó de ese trance, escribió lo que ahora se conoce como la profecía de los papas, una lista de 112 lemas en latín, cada uno asociado con un futuro pontífice. Ejemplos del cumplimiento profético. Juan Pablo I, 1978, llamado De Medietate Lunae, de la mitad de la luna. Fue elegido en media luna y murió 33 días después, también durante una media luna. Juan Pablo II,
de labore solis, del trabajo del sol. Nació y murió durante eclipses solares. Viajó por todo el mundo como un sol en movimiento. Benedicto XVI, Gloria Olivae, la gloria del olivo. Vinculado simbólicamente con la paz y con la orden benedictina. Tradicionalmente conectada con el olivo. Estas coincidencias alimentaron el misterio. ¿Cómo pudo un monje medieval anticipar detalles tan precisos de hombres que aún no habían nacido? Y luego está el último. Número 112. El fin de la lista. El lema no es una frase poética. Es una advertencia. In persecutione extrema SRS debit Petrus Romanus. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Muchos asumieron que el último papa se llamaría literalmente Pedro y nacería en Roma. Pero si algo nos ha enseñado esta profecía es que habla en símbolos. Cuando el Papa Francisco fue elegido, muchos lo descartaron como Pedro el Romano porque su nombre era Jorge Mario Bergoglio y nació en Argentina. Pero la verdad es más profunda. Sus padres eran italianos, inmigrantes del Piamonte, región al norte de Roma. Su linaje, su cultura, su sangre, eran romanas. Al elegir su nombre papal, optó por Francisco, en honor a San Francisco de Asís, cuyo nombre real era Giovanni di Pietro di Bernardone, o dicho de otra forma, hijo de Pedro. ¿Era entonces Francisco, simbólicamente Pedro el Romano? Según la cuenta oficial desde Celestino II, 1143, Francisco fue el Papa número 112. No hay más nombres en la lista. No hay más lemas. Solo queda el juicio. Solo queda el fin. La lista de Malaquías ha terminado. El número 112 hectáreas ha sido alcanzado. La silla de Pedro ha quedado vacía. Pero si este es el final del papado, entonces, ¿qué viene después? Aquí es donde la profecía irlandesa se conecta directamente con las advertencias más antiguas y más temidas de la Biblia, las del apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3-4. Esta figura, misteriosa y temible, no llega a destruir desde afuera. No es un tirano militar, ni un emperador secular. Es un impostor espiritual. Uno que surge desde dentro del templo. Uno que habla como cordero, pero ruge como dragón. Pablo lo llama el hombre de pecado. El Apocalipsis lo llama el falso profeta. Malaquías no lo nombra, pero lo anticipa. Él aparece después del último papa. ¿Quién es el falso profeta? El libro de Apocalipsis, en su capítulo 13, lo describe con una claridad perturbadora. Vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Apocalipsis 13, 11-12. Esta figura es religiosa, pero perversa. Tiene la apariencia de santidad, pero no predica la verdad, sino el engaño. No prepara el camino para Cristo, sino para el anticristo. Y aquí es donde se encajan las piezas. Francisco fue el último papa según Malaquías. Su muerte no abre la puerta a un nuevo líder legítimo, sino a un usurpador. Un papa que no será papa. Un líder mundial que vestirá de blanco,
pero servirá a las tinieblas. ¿Qué señales lo anuncian? Según Pablo, el hombre de pecado no aparece de la nada. Hay condiciones que deben cumplirse antes de su manifestación. Y todas ellas ya están presentes. 1. La apostasía. Pablo advierte que el alejamiento de la fe verdadera será el primer signo. Hoy, millones de creyentes abandonan la doctrina cristiana por ideologías modernas. Se predican versiones diluidas del Evangelio, adaptadas al gusto del mundo. 2. El templo de Dios profanado. Se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios. Este templo no es solo el Vaticano, es el corazón espiritual de la Iglesia. El falso profeta no será ateo. Será una figura religiosa que deformará la verdad desde dentro. 3. Engaño global. El falso profeta hará milagros falsos, según el Apocalipsis. Manipulará, seducirá, convencerá a muchos de que él representa la paz, el amor, la unidad. Pero su fin será preparar el trono del Anticristo. ¿Estamos ya en ese tiempo? Mira a tu alrededor. Pandemias globales que paralizan la fe y cierran iglesias. Crisis moral sin precedentes, violencia, ideologías contrarias a la naturaleza humana y al Evangelio. Relativismo espiritual, ya no hay verdad, todo es opinión personal. Guerras, hambre, terremotos, confusión, polarización, decadencia. Jesús habló de todo esto en Mateo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será el principio de dolores. La tierra está gimiendo. La humanidad está extraviada. La fe está siendo traicionada. ¿Y si Francisco fue el número 112? Si su muerte fue el cierre de la lista profética. Entonces el siguiente en sentarse en el trono de Pedro no será un pastor, sino un lobo. El engaño final. No esperes que el falso profeta se presente como un enemigo. Vendrá hablando de paz, de inclusión, de amor universal. Reunirá a las religiones en un solo mensaje. Será aplaudido por el mundo. Adorado por las masas. Pero detrás de su sonrisa habrá veneno. Y cuando tenga suficiente poder, presentará al mundo al Salvador definitivo. El Anticristo. Pablo lo advirtió. Malaquías lo anticipó. El Apocalipsis lo describió. Y Jesús lo resumió en una frase poderosa. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 5. El silencio de los cielos, el trono vacío. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8, 1. El mundo se ha detenido. La muerte del último papa, según la profecía de San Malaquías, no solo cerró un ciclo. Abrió una herida profunda en la Iglesia. El trono de Pedro está vacío. Y el cielo guarda silencio. Los noticieros lo muestran como una transición más. Pero los cielos y la tierra saben que algo ha cambiado para siempre. La profecía ha callado. El último lema fue pronunciado, Petrus Romanus. Y tras él, nada. Un silencio profético. Un abismo entre el pasado y lo que viene. No hay Papa 113. No hay nombre para el siguiente. Y, sin embargo, el mundo clama por liderazgo. Por un nuevo pastor. Pero, ¿quién pastoreará si el verdadero pastor ha sido suplantado? La sombra del cónclave. Dentro del Vaticano, los cardenales se reúnen. Las paredes de la Capilla Sistina escuchan oraciones sin fe y discursos vacíos. Algunos saben la verdad.
Otros no quieren verla. Pero todos sienten el peso de lo que se avecina. Como predijo Pablo, vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. 2 Timoteo 4, 3. Y ese tiempo es ahora. El espíritu del mundo. Fuera del Vaticano, una figura comienza a cobrar fuerza. No ha sido elegido aún, pero su nombre resuena en las calles. Es amado por muchos. Unificador. Carismático. Su mensaje es paz sin doctrina, amor sin verdad. Su rostro aún no ha sido entronizado. Pero su influencia ya se extiende como una red invisible sobre la cristiandad. Y el mundo lo aclama. El segundo sello. Salió otro caballo, rojo, y al que lo montaba le fue dado quitar de la tierra la paz. Apocalipsis 6, 4. Guerras estallan con rapidez. Naciones se dividen. Iglesias se quiebran. Pero en medio del caos, una voz ofrece unidad. Una voz que no menciona a Cristo, sino a la humanidad. Es el susurro de la serpiente, disfrazado de consuelo. Las dos bestias. El falso profeta no actúa solo. Como lo revela Apocalipsis 13, prepara el camino para otro. Uno más peligroso. Más seductor. El anticristo. Y vi una bestia que subía del mar. Apocalipsis 13, 1. Uno será el sacerdote. El otro, el rey. Uno engañará a las almas. El otro gobernará sus cuerpos. La iglesia interna despierta. No todo está perdido. En medio del silencio, Dios aún habla a los corazones fieles. Monjas, sacerdotes, laicos, comienzan a tener visiones. Sueños. Advertencias. Una red invisible de testigos comienza a formarse. Recordando las palabras de Jesús. Mirad que nadie os engañe. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aun a los escogidos. Mateo 24, 4 a 24. La luz resiste. En los rincones olvidados, pequeñas comunidades se reúnen. Sin cámaras. Sin aplausos. Solo con la palabra, el pan y el vino. Porque aunque el templo oficial ha sido invadido, el verdadero templo vive en los corazones. El remanente fiel no será vencido. La luz no será apagada. El eco de Malaquías. Aunque la lista terminó, el eco de su advertencia aún vibra. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas entre muchas tribulaciones. Y cuando éstas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Y el juez terrible juzgará a su pueblo. ¿Ha comenzado ya esa tribulación? ¿Está el verdadero Pedro simbólico o literal, oculto entre las sombras? El umbral del fin. El capítulo 4 no es un final. Es una pausa. Un suspiro contenido en el cielo. Una espera antes de que el humo suba, y el mundo crea ver la luz, cuando en realidad será la oscuridad. El próximo capítulo será el más decisivo. La elección del nuevo Papa. Pero tú, lector, ya sabes que esta elección no será lo que parece. El surgimiento del anticristo y la batalla final. La muerte del Papa número 112, Francisco, según la profecía de San Malaquías, no es el cierre de una historia, sino la apertura de la etapa más oscura de la humanidad. El trono espiritual ha sido vaciado. Roma ha sido señalada para juicio. Ahora, el espacio está listo para el gran impostor. La figura del anticristo no es una leyenda medieval ni una invención conspirativa.
Está profetizada por el apóstol Pablo, por Juan en el Apocalipsis y por Jesús mismo. El tiempo de los símbolos ha terminado. Ahora comienza la manifestación del hombre de pecado. ¿Quién es el anticristo? En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo escribe: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje no será un tirano vulgar ni un dictador militar tradicional. Será un líder carismático, inteligente, influyente y absolutamente blasfemo. Vendrá con apariencia de Salvador, pero traerá condenación. La tríada oscura, bestia, falso profeta y dragón. En Apocalipsis 13, Juan describe una trinidad maligna. 1. El dragón, Satanás, quien da poder a la bestia. 2. La bestia que sube del mar, el anticristo, líder mundial. 3. La bestia que sube de la tierra, el falso profeta, líder religioso. Esta segunda bestia, el falso profeta, es quien prepara el terreno espiritual. Hace señales, convence a las masas y obliga a la adoración de la primera bestia. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Apocalipsis 1 y 11. Finge piedad, pero sus palabras son veneno. No viene con espadas, sino con sermones. Con discursos de paz, tolerancia y unidad. Mientras instala el culto al anticristo. Gobierno mundial. La fusión entre poder político y religioso. El anticristo no solo dominará desde lo militar o económico. Necesita control espiritual, necesita legitimación divina. Y ahí entra el falso profeta. Este falso líder unirá religiones, derribará dogmas y hablará de una nueva espiritualidad. Pero todo será una imitación del reino de Dios. La marca de la bestia, Apocalipsis 13, 16-17, reemplazará el sello del Espíritu. El culto al anticristo tomará el lugar de la adoración al Dios verdadero. El templo físico o simbólico será profanado por la presencia del falso Mesías. La gran apostasía, el enfriamiento de la fe. Pablo fue claro: antes del fin vendrá la apostasía. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 10-12. ¿Qué es apostasía? Es la renuncia interna, progresiva y global a la fe verdadera. No solo por persecución, sino por seducción. Será un cristianismo light, ecuménico, sin cruz ni arrepentimiento. Una religión sin verdad, sin juicio, sin santidad. Y millones la seguirán, convencidos de estar evolucionando. La gran tribulación. Cuando el anticristo tome el control, comenzará la gran tribulación, descrita por Jesús como: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 12 y 21. Este será un tiempo de persecución contra los verdaderos creyentes. Guerras y alianzas traicioneras. Control total del comercio, marca de la bestia. Milagros falsos, visiones, señales engañosas. Profanación total del culto a Dios. Es la hora en que se manifiesta quién es quién. No habrá grises. Solo fidelidad o traición. El pueblo fiel, los que resisten. Pero incluso en este caos, habrá un remanente fiel. Hombres y mujeres que no se postrarán ante la bestia. Que no venderán su alma por pan, fama o aceptación.
que preferirán morir antes que negar a Cristo. Apocalipsis 12 y 11 habla de ellos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los verdaderos seguidores de Jesús. Los que no se dejaron engañar por el falso profeta. Los que no se deslumbraron por la unidad falsa ni el sistema religioso global. La batalla final. Armagedón. Todo esto culmina en una guerra espiritual literal y global. Armagedón. Y los congregaron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 4 y 16. Esta no será solo una guerra militar. Será una confrontación cósmica entre Cristo y el Anticristo. Verdad y engaño. Luz y tinieblas. El Cordero de Dios y la bestia del abismo. En ese momento, Jesús regresará. No como siervo. No como cordero. Sino como rey. Montado en un caballo blanco, con ojos de fuego, espada en la boca. Vendrá a destruir al sistema de la bestia y a juzgar al mundo. El triunfo del Cordero. Apocalipsis 19:21 describe el final. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El final no es la destrucción del mundo. Es la restauración del reino. Jesús reinará. El enemigo será derrotado. El pueblo fiel será vindicado. Conclusión de capítulo. El surgimiento del Anticristo es el clímax de una serie de traiciones espirituales que comenzaron desde hace siglos, y que hoy se aceleran con la muerte del último Papa según Malaquías. El juicio sobre Roma, la caída de la falsa iglesia, la apostasía global. El ascenso del falso profeta, la marca de la bestia y la batalla de Armagedón. Son piezas de un solo rompecabezas profético. Pero nada de esto toma a Dios por sorpresa. Él ha anunciado cada paso. Y ha prometido que el Cordero vencerá. Ellos pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 5 y 14. El reino milenial y la restauración del verdadero templo. La bestia ha sido derrotada. El falso profeta ha sido silenciado. Y ahora, en el corazón mismo de la tierra, sobre las ruinas de los imperios humanos y de la falsa religión, resplandece la gloria del reino verdadero. Cristo ha regresado. Pero no ha venido a tomar prestado el mundo. Ha venido a reinar. Y con él comienza el milenio, los 1000 años de justicia, paz y restauración profetizados por las Escrituras. ¿Qué es el reino milenial? En Apocalipsis 20:1-6 se describe un periodo de 1000 años en los que Satanás es encadenado y Jesucristo gobierna la tierra. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este no es un simbolismo. Es un reino literal sobre la tierra, desde Jerusalén. Es la realización visible del mensaje del Evangelio. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Restauración del verdadero templo. En este nuevo tiempo, el templo no será construido por manos humanas. Ya no habrá basílicas de mármol ni palacios pontificios. Dios no habitará en estructuras muertas, sino en medio de su pueblo. Ezequiel, en los capítulos 40-48, describe un templo que jamás fue edificado. Un santuario futuro, inmenso, sagrado, lleno de gloria divina. Un lugar de adoración pura, sin ídolos, sin corrupción, sin rituales vacíos.
Y el Apocalipsis dice algo aún más profundo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 9 y 22. Es decir, Cristo mismo será el templo. Su presencia será visible, tangible, gloriosa. ¿Cómo será el mundo durante el milenio? El reino milenial no será solo un reinado espiritual, sino una restauración total de la tierra. Profecías que se cumplen. Isaías 2, 4. Convertirán sus espadas en arados, no alzará espada nación contra nación. Isaías 11, 6. El lobo morará con el cordero, y un niño los pastoreará. Zacarías 14, 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Características. Justicia sin corrupción. Paz sin tratados. Salud sin enfermedades. Longevidad como en los días antiguos. Prosperidad sin explotación. Naturaleza restaurada. Satanás atado, sin poder para tentar. Será la creación tal como Dios la quiso desde el principio. ¿Quiénes reinarán con Cristo? El Apocalipsis es claro: los mártires, los fieles, los que no se postraron ante la bestia, reinarán con él. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Esto es recompensa, pero también responsabilidad. Los santos gobernarán naciones, juzgarán con rectitud, enseñarán al mundo. La última rebelión. Aunque parezca increíble, al final del milenio Satanás será desatado por un breve tiempo, Ap 20, 7-9. Y con él una última rebelión. ¿Por qué? Porque incluso en un mundo perfecto, el corazón humano necesita elegir. Multitudes que nacieron durante el milenio, que vivieron bajo la paz de Cristo, aún tendrán que decidir a quién seguir. Será el último acto de libertad. La última prueba. Y cuando las naciones se levanten contra el reino de Dios, fuego descenderá del cielo. Y el juicio final comenzará. El juicio del trono blanco. Ahora sí, llega el día temido y esperado, el juicio final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y los muertos fueron juzgados por sus obras, según lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis 20, 11-12. Nadie podrá esconderse. No habrá abogados, excusas ni manipulaciones. Solo la verdad. Y el libro de la vida. Quienes no estén escritos allí serán lanzados al lago de fuego. Pero los que sí, entrarán en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, el paraíso restaurado. Apocalipsis 21-22 describe la escena más hermosa de toda la Biblia. Una ciudad que baja del cielo, preparada como una esposa. Calles de oro, muros de piedras preciosas, ríos de agua viva. Dios habitando con los hombres. Jesús como luz eterna. Vida sin muerte, sin llanto, sin dolor. He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21, 3-4. No es un sueño. Es el destino de la humanidad redimida. El Edén restaurado y eterno. La profecía de Malaquías termina en advertencia. Pero la Biblia no termina en miedo. Termina en esperanza. El Papa 112 hectáreas partido. El juicio se ha acercado. El falso profeta y el anticristo fueron revelados. Pero todo esto no es el fin. Es el umbral hacia la gloria. Dios no ha perdido el control. Cristo no fue derrotado. El reino no fue un símbolo. Fue una promesa cumplida. Y ahora, el templo ha sido restaurado. La fe ha vencido. Y la luz jamás volverá a apagarse.
La batalla ha terminado. El anticristo ha caído. La oscuridad fue vencida. Y el reino de Cristo ha comenzado a reinar sobre la tierra. Sin embargo, al concluir este viaje por las profecías y visiones, el panorama no es solo un relato antiguo o una serie de eventos distantes. Estas palabras no fueron escritas solo para generaciones pasadas. Están dirigidas a nosotros, hoy. ¿Te has detenido a pensar en el significado profundo de todo lo que hemos explorado? La historia humana está llena de momentos decisivos, pero este es el momento de decidir de qué lado estaremos cuando la oscuridad se enfrente a la luz. El llamado a la elección. El reino milenial de Cristo no es solo un evento futuro. Es una invitación a cada uno de nosotros a ser parte de su gloria, su justicia y su paz. No es cuestión de estar esperando. Es una llamada a vivir ya en su reino. A trabajar por la paz. A rechazar el mal. A ser fieles en medio de la tribulación. A levantarnos como portadores de la luz en un mundo que aún se enfrenta a la oscuridad. La última oportunidad. Recuerda las palabras del apóstol Pablo. Antes de que venga el fin, el hombre de pecado será revelado. Pero también recuerda, Cristo es más grande que el pecado. Él venció al enemigo en la cruz y nos ofrece una victoria eterna. Hoy, la elección es nuestra. No esperemos a que el juicio final nos encuentre desprevenidos. Vivimos tiempos de decisión. El reinado de Cristo está más cerca que nunca. No estás solo. Si tienes dudas, si el futuro te inquieta, si el caos de la vida diaria te hace perder el rumbo. Recuerda, no estás solo. Cristo está contigo. Su promesa es segura: estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La victoria de la cruz se extiende a ti, hoy. Este es el tiempo de estar despiertos, de no permitir que la desesperación nos venza. Estamos llamados a caminar en fe, confiando en que, al final, la verdad prevalecerá. Y lo que ahora vemos como sombras y batallas se transformará en una eternidad de luz y gloria. El futuro es nuestro. La profecía de Malaquías, el regreso de Cristo, el juicio y la restauración del templo no son solo historias del pasado. Son señales del futuro, pero también del presente. Así que, ¿qué harás con lo que sabes hoy? El tiempo de la oscuridad está llegando a su fin, pero el tiempo de nuestra elección es ahora. Es hora de ser parte del reino. Elige hoy seguir a Cristo. Elige vivir para Él. Elige ser un instrumento de paz, de justicia y de amor. Porque en su reino, todos somos llamados a reinar con Él. No importa lo que pase en el futuro inmediato. Lo que importa es lo que haces hoy para vivir bajo su luz. Él ya ganó. Y cuando Él regrese, seremos parte de la victoria eterna. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y en tu vida.